Iglesia de Santa María Tonancintla, construida en el siglo XVI en 4 etapas, en Tonancintla, localidad de Cholula, estado de Puebla, México. La iglesia cuenta con pilares estípite en los retablos interiores, columnas salomónicas en la torre, retablos interiores y tabernáculo, atrio, arco de acceso, ventana cuadrada del coro en eje central de la fachada y hornacinas laterales al eje central en fachada. Entre los materiales principales de esta iglesia podemos denotar en la fachada el ladrillo y talavera poblana, que es una cerámica vidriada policromada, al interior decorado con molduras de yesería, pintada con oro y pigmentos naturales. Contexto del barroco en América. Debido a la Reforma Protestante y posterior a eso, al Concilio de Trento, la Iglesia Católica, gran foco de poder durante la conquista, comienza a vivir un periodo de cambio. Da un vuelco en el modo de llegar a la gente, al aire bélico que se respiraba en el ambiente, y un modo de pensar impuesto y amenazador se ve contrastado por el nuevo espíritu de libertad del hombre barroco y la posibilidad de elegir dentro de esta concepción plurista de universo. El hombre amplía las posibilidades de estructurar su propia vida. Ante esta división del poder sacral y la desintegración de un mundo unificado y absoluto, la Iglesia se hace dependiente más que nunca de la persuasión, la utilización como medio de comunicación más directo para así poder llegar a todos. Es así como la Iglesia impone una nueva iconografía que apunta a la inteligencia y al sentimiento. El arte, en este sentido, adquiere un valor capital. Una vez lograda la conquista territorial, la Iglesia pone énfasis en la conquista espiritual, mediante la evangelización, utilizando los nuevos instrumentos de persuasión basados en el arte. El barroco ingresa a América en una época que ha pasado el conflicto y pasa a ser parte de un proceso de integración cultural. El hombre prehispánico vive inmerso en una cosmovisión de que todo es sagrado y su vida religiosa está íntimamente ligada a sus costumbres y vida cotidiana. Es por eso que una vez pasado el conflicto de la propia conquista, comienza no solo a entender y aceptar esta nueva religión, sino que la adquiere y la hace propia. Por su parte, el español construye iglesias, capillas. El culto interior del templo sale al exterior por medio de la fachada retablo, construyendo el vínculo entre la iglesia y el lugar donde se desplaza. Se le da cabida a los espacios ceremoniales al aire libre para así lograr una mayor participación del hombre americano. Esto hace sentido a las culturas precolombinas, quienes desde épocas tempranas concebían el espacio en el que habitaban como un total, observando su entorno y a partir de la geografía, riquezas de la tierra, movimientos del sol, trazaban sus ciudades y ubicaban sus templos ceremoniales, tomando gran valor al espacio exterior. Así, el indígena se reencuentra con esta espiritualidad, que alguna vez fue destruida, y lo hace ser parte de esta nueva sociedad. Aquí podemos ver las calles que parten desde un punto principal, el templo de Santa María de Tonancintla. Se facilita el acceso al templo desde todos los puntos, generándose una traza urbana irregular debido a la geografía del lugar. Los puntos claves son hitos dentro de la ciudad: capilla, focos de persuasión, capillas unidas por calles principales. Si bien la traza es espontánea, sigue el sistema centralizado del pensamiento barroco, generando una red mediante la unión de centros religiosos, facilitando e imponiendo su vista como medio de persuasión, al igual que ocurrió con la transformación urbana de Roma. Por este otro lado podemos ver la organización urbana de los olmecas, ya que proyectaban el espacio como un conjunto, construían su espacio religioso al aire libre, consistiendo en un vacío central en torno al templo principal, rodeado por plataformas, templos y pirámides jerarquizadas según su altura. La iglesia de Santa María de Tonancintla consta de una plaza de cruz latina
con el frontis orientado hacia el poniente y el ábside hacia el oriente, según el cristianismo, ya que el oriente es la fuente de luz, la dirección de Jerusalén, la ciudad santa donde murió Jesús. El atrio construye el recorrido hacia la iglesia, junto con el muro y el acceso componen un espacio que permite abarcar la obra en todo su esplendor. En 4 momentos. 1. Desde afuera, la obra se muestra evidenciando la magnitud de su torre. 2. De frente, entrando por la fachada principal, se está ante la obra. 3. Recorrido lineal según el eje longitudinal de acceso. 4. Fachada de acceso. Aquí podemos contemplar el emplazamiento en planta. Tenemos el jardín, 2 bodegas, el ábside, la nave en forma de cruz latina, 2 cruceros, un patio, otra bodega y el atrio principal. Respecto a la elevación sur, podemos ver una cúpula sin timbor con ventanas laterales y columnas salomónicas en la torre. Respecto a la elevación poniente, podemos aseverar y denotar los ejes laterales, las hornacinas que flanquean la elevación del coro, las pilastras que flanquean el acceso, el eje central, la hornacina con imagen de la Virgen, la ventana cuadrada del coro y la puerta de acceso con 3 arcos. En el acceso principal de la fachada poniente, esto en la barda perimetral, podemos ver un pináculo, un nicho con cruz, un óculo que está en medio de 2 arcos de medio punto con columnas de orden clásico. Construcción de la iglesia. La fuente de comprensión de esta nueva sociedad es oral, y el arte indígena florece en el barroco como fruto de esta integración cultural. Los españoles comienzan a abandonar los oficios artesanales, donde los indígenas y mestizos lo ven como una oportunidad de estar presente y participar de manera más activa en la sociedad colonial. Estos oficios toman una gran importancia y comienzan a crearse gremios artesanales y cofradías religiosas, formadas por grupos de indígenas, siendo influyentes en la vida urbana, ya que los gremios solían reunirse en templos o conventos. Así se consagra esta relación con la iglesia. Cada gremio tenía su santo patrono, adjudicado a alguna capilla cuyo altar y festividades quedaban a cargo de la misma cofradía, que fue construida a lo largo de 3 siglos, gracias a la participación del pueblo. Respecto a la fachada de Santa María de Tonancintla, la industria del vidriado y del esmaltado del barro era desconocida antes de la llegada de los españoles. Los indígenas empiezan a producirla a gran escala debido a las materias primas de gran calidad de la zona. Nace la talavera poblana y con ello el gremio de los ceros, reglamentando su oficio. El tabernáculo, en su estructura, está compuesto por columnas salomónicas decoradas con querubines y pintadas en oro. Posterior a la destrucción del templo de la diosa Tonantzin de los olmecas chichimecas por parte de los españoles durante la conquista, se construye la iglesia de Tonancintla a cargo de los caciques, autoridad superior indígena, con trabajo comunitario. Los indígenas adaptan el templo a esta nueva imagen de Madre Protectora, traída por la religión católica, la Virgen María. Según algunas interpretaciones, el cielo de la cúpula representa el Tlalocán, que es el cielo de Tlaloc, el dios de la lluvia. Cada rostro que lo compone no es un ángel, sino un indígena que murió por un rayo ahogado y reencarnó en el cielo de Tlaloc. Tlaloc riega las tierras de la diosa de la fertilidad Tonantzin. Es un claro ejemplo del arraigo que tiene la gente del lugar y su identidad está fuertemente marcada por las fiestas religiosas y la estrecha relación con la iglesia. Actualmente es cuidada
mantenida y administrada por la gente del pueblo. Traen a sacerdotes de otros lugares para realizar las misas y festividades. Sacralización de las festividades y rituales como elementos conciliador y de convergencia entre ambas culturas. Los rituales y festividades son elementos de convergencia de ambas culturas y motor de participación. El atrio de la iglesia es el lugar de encuentro y centro de celebraciones. Actualmente el pueblo mantiene sus costumbres y tradiciones en torno a la iglesia. La mayor de las festividades son las de Asunción de la Virgen y Semana Santa, donde se construye un pabellón en el atrio, frente a la fachada de la iglesia, cubierto con ramas de ocote y frutas tropicales. Se hacen comidas y procesiones con personajes caracterizados que salen del templo y recorren todo el pueblo. Las calles se orientan en torno a la celebración, se adornan y se construye una alfombra de semillas que dirige la procesión. A escala arquitectónica, los retablos en las fachadas de las casas coloniales cobran un significado, generando un vínculo con el exterior en la medida de cómo se habita este exterior. Así, tenemos que las costumbres y tradiciones de un lugar construyen su identidad, tanto tangible como intangible. Es en la época barroca que el habitante americano renace como tal y es fruto de la interacción cultural.